Ya está con nosotros Alfonso Zárate con su comentario. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, primo, gracias. Oye, el tema del comandante H. Hernán Bermúdez, un tema que pues, surgió hace 2 semanas, cuando el titular de la 30ª Zona Militar reveló que había una orden de aprehensión contra este sujeto desde febrero pasado por ser no parte, sino por ser líder de una banda del crimen organizado como La Barredora. Es una especie de bomba, es como una reacción nuclear, porque lo que parece que era un golpe seco, en realidad tiene como muchas ramificaciones, tiene muchos impactos, tiene un efecto expansivo que no sé si se pueda medir en este momento, Alfonso. Lo primero que quiero decir es que lo que está ocurriendo en Tabasco, o lo que revela Tabasco, la descomposición, no es de manera alguna un fenómeno excepcional, que no podríamos explicar el avance y la consolidación del crimen organizado en anchas franjas del territorio nacional sin la participación, la colusión, la complicidad de estructuras policiales, militares, empresariales, políticas de alto nivel al crimen organizado. Caso muy notorio en Nayarit, por ejemplo, el del fiscal Edgar Beitia, el Diablo, que desde esa posición de fiscal cabezaba también una banda criminal. Entonces, no es su excepcionalidad en el sentido de la colusión de un secretario de Seguridad Pública con el crimen, sino son efectivamente las múltiples dimensiones que porta este fenómeno, este hecho. ¿Por qué? Porque, por un lado, le pega directamente a Adán Augusto López Hernández, es decir, el primer afectado es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, porque era su amigo de toda la vida, porque habían sido compañeros en equipos de gobierno y porque fue el propio Andrés Manuel quien lo hizo gobernador, quien lo hizo secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación, aspirante a la presidencia de la República y coordinador parlamentario. De tal forma que el primer interpelado es Andrés Manuel López Obrador y eso hay que tenerlo muy registrado. Pero además de esto tiene impacto sobre el ejército mexicano. No solo por lo que mencionabas en el sentido del comandante que da a conocer que hay una orden de aprehensión, sino sobre todo lo que revelaron los papeles de Guacamaya Leaks, en donde reconocen que a partir del 2021 ya había investigaciones sobre la actividad criminal de Hernán Bermúdez y su relación con el grupo criminal La Barredora. Pero no solo eso, lo que uno tendría que interrogar, en este caso al ejército, es ¿por qué con ese resultado de la inteligencia militar no hicieron nada? El gabinete de seguridad se reúne todos los días, sí, seguramente a tomar café, algunas galletas, no lo sé, pero el sinsentido de esta reunión diaria, cuando si quisieran realmente ir viendo tendencias, debería ser una reunión de gabinete una vez al mes, una vez cada 15 días, pero es un gabinete que se reúne diariamente, pero que en momentos importantes, como el Culiacanazo, aparece absolutamente desinformado. Ni al titular del Ejecutivo le informan. Y la pregunta entonces es, este reporte de inteligencia militar tan serio, tan grave, que tenía repercusiones sobre el gobernador entonces, pero que después va a ser secretario de Gobernación, ¿no lo llevó el general secretario Luis Crescencio Sandoval ante el comandante de las Fuerzas Armadas? Y si lo llevó, ¿cuál fue la reacción de López Obrador? Le dijo, archívalo, le dijo, olvídate, yo conozco muy bien a Adán Augusto y es un hombre honesto, en fin. Pero luego, este mismo fenómeno, este mismo descubrimiento, tiene un impacto sobre Trump y los intereses norteamericanos, porque le confirman a Donald Trump que, como él ha estado afirmando y señalando, en México el crimen ha avanzado de manera extraordinaria ante la petrificación del Estado mexicano. Y qué decir el impacto sobre Claudia Sheinbaum, porque al final de cuentas la deja en una posición
incómoda. Algunos analistas piensan que le da una oportunidad para romper, en este caso con Adán Augusto, para quitarlo de la coordinación parlamentaria y sustituirlo por alguien cercano a él. El tema es mucho más complejo, porque dada la relación entre Andrés Manuel y Adán Augusto, habría una defensa del expresidente a su amigo y al que llamó hermano. Y si esto no lo negocia con el señor de Palenque, el enojo va a ser muy grande y un escenario calamitoso para México es una ruptura en la cima, en donde tengan posiciones encontradas y en donde yo creo que la parte más débil le corresponde a la presidenta Sheinbaum. Cierto que tiene la institución presidencial, pero el señor de Palenque tiene todo lo demás. Es decir, los gobernadores de Morena le reportan a él, los legisladores de Morena, los coordinadores parlamentarios, los mandos militares que fueron promovidos por él y, desde luego, lo más importante, las bases sociales, que son bases sociales que no le pertenecen a Claudia, le pertenecen a López Obrador. Entonces sí hay que ponerle una gran atención al descubrimiento de esta descomposición, porque además, primo, nos está anticipando lo que empezamos a ver y que se va repitiendo. Morena ya no tiene el argumento de irse hacia 13 años atrás y Felipe Calderón. No, ahora resulta que llega la gobernadora Nale a Veracruz y responsabiliza de una serie de errores y de corruptelas a su antecesor. A Cuitláhuac. Llega el gobernador nuevo de Chiapas y hace lo mismo respecto a su antecesor. Llega en Tabasco May y habla de la pudrición de su antecesor, pero todos son de Morena. Entonces, digamos, esto desde luego abre una fisura dentro del grupo Morena y le pone muchas piedras al camino de la llamada 4T. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál puede ser la solución, por ejemplo, para la presidenta de la República? Que por un lado tiene esta oportunidad aparente, como bien se dice, de ir limpiando ese camino que le llenó de escollos y que le llenó de diques, ¿no? También el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por el otro, pues tiene que desmontar todo ese entramado. ¿Hay una vía para que Claudia Sheinbaum logre finalmente tener el control de un partido que además un presidente sin el control de un partido, sin el respaldo de un partido, pues es muy difícil que gobierne? No, yo la veo realmente muy débil, muy frágil, por lo que he mencionado, porque hay que partir del reconocimiento de que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el fundador de este movimiento de regeneración nacional, no es el de un líder ordinario en la política mexicana. Cuando él llega a la presidencia no es tampoco el comportamiento de un presidente como cualquier otro. Él es un caudillo. Y como lo he mencionado en otra ocasión, para el caudillo no hay ley. Él es la ley. Él es el que define qué es lo que va a ser la ley. Entonces su poder es un poder que traspasa los límites del periodo sexenal. Y escogió a Claudia, entre otras cosas, por la absoluta fidelidad a su pensamiento, a su proyecto, pero también porque carece de capital político propio. Entonces no quería a alguien como Marcelo Ebrard, que tiene un capital propio, que tiene redes de gente de poder que lo verían muy bien. Y en una confrontación entre la presidenta y el expresidente, creo que la que tendría más para perder es la presidenta. Me parece que eso la obligaría a moverse en el filo de la navaja, sí, porque va a tener la presión de Trump. O sea, con todo esto le están dando muchas más municiones a Trump para decir qué hacemos. Ahí está la evidencia más clara de la colusión al nivel tan alto de alguien que pudo ser presidente de la República. Entonces va a tener que convencer a Andrés Manuel de que es bueno para la persistencia de Morena, sí, el que salga Adán Augusto y lograr que Adán Augusto no hable, porque el otro problema muy serio es todo lo que sabe. Cuando se le refiere a la barredora, Adán Augusto, por ejemplo, no se toma en cuenta
la campaña que hizo para ser candidato a la presidencia. Una campaña que, según cálculos, invirtió 50 millones de pesos. Y entonces uno dice, como la pregunta de Chicoche, ¿quién pompó? Es decir, 50 millones invertidos Claro. en una campaña. Y la pregunta es, ¿sería parte de los moches por la protección de la barredora? Y una pregunta más, ¿la barredora sería, como lo fue el cártel de Sinaloa en 2021, parte del núcleo que garantizó el triunfo de Morena o incluso que financió el movimiento? Entonces, primo, hay tantas cosas que explorar sobre este fenómeno que habrá que volverle a dar una revisitada. Y hay mucho que aclarar en estos días. Alfonso, muchas gracias. Hasta ti. Buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos.